Hola, otro programa del Empaquetado. En esta ocasión nos hemos desplazado a la parte alta del Escobonal, a la zona conocida como la Casa Fría, donde vamos a establecer un pequeño diálogo, una pequeña conversación con alguien que conoce la zona, que conoce un poco la historia de lo que aconteció en el pasado en esta casa, que no es otro que Enrique Frías, un amigo del pueblo vecino de Fasnia, y que nos va a ilustrar sobre lo que es la tradición oral de los acontecimientos que se vivieron en la Casa Fría en los años 40 del pasado siglo XX. El amigo Enrique Frías, que además de ser un gran conocedor de la zona y de la tradición oral de la comarca, bueno, pues es funcionario de los juzgados de Santa Cruz, sindicalista y una persona que podemos decir que está bastante implicada con la historia y con la tradición de Canarias. Enrique, bienvenido al Empaquetado. Bienvenido. Yo creo que estamos hoy probablemente en uno de los lugares más mágicos de toda esta comarca. No vamos a decir el más mágico porque hay muchos, está la Casona San Juan, hay varios enclaves mágicos en lo que es todas estas bandas del sur, pero este probablemente tenga una relevancia especial por su aislamiento, el sitio donde está. Hay que estar un día de niebla aquí para poder ver y creer realmente lo que esta gente vivió. Hoy que es un día de mucho viento, fíjate tú si ellos sabían cómo orientaban las casas, que aquí estamos azocados, pero fuera de lo que son estos muros, es horrible, te tira el viento, ¿eh? Sí, aquí estamos sentados en este pollo que construyeron ellos con este mismo fin y esta misma idea que estamos nosotros aquí ahora, estar azocados, estar a resguardo, poder coger el calor un momento. Y estamos en este pollo, estamos en estas casas de Fría, esta casa de Fría, en el barranco de Fría, en el Pinal de la Magdalena, en los Altos de Agache. Me comentabas antes cuando veníamos subiendo en la unidad móvil que esta zona en su momento pues perteneció a la marquesa de San Miguel y que bueno, pues que en aquella época cuando surgió la desamortización de Mendizábal, bueno, pues ya empezaron pues los lugareños a tener también su espacio, ¿no? Y que esos espacios tenían una denominación un tanto curiosa, yo nunca había oído el término. Sí, esto era la marquesa de la Villa Florida, la marquesa de San Miguel, eran los propietarios de este trozo del Pinal de la Magdalena. Ya lo comentamos primero, el Pinal de la Magdalena, principio en época de la conquista, era mucho más extenso de lo que es ahora, llegaba hasta Vilaflor, cogía todos los altos de lo que es Agache, todos los altos de Fasnia, todos los altos de Arico, y ahora ha quedado prácticamente virgen esta zona que estamos aquí, que probablemente hay pinal, hay mucho, pero pinal viejo, pinal antiguo, no repoblado, sino pinal original, autóctono. Original no hay tampoco tanto. Y esto cuando se desamortizaron los montes comunales allá a finales del siglo XIX, sobre las leyes de 1850, 1860, se hizo un sistema de repartición de la tierra entre los vecinos, que son la suerte atravesada, la suerte grande. El nombre de suerte es precisamente eso, la suerte, el lote que te tocó en suerte de la desamortización. Porque tú tenías que coger lo que te tocaba, aunque fuera una ladera, un lugar de difícil acceso, sí, o sí, con una orografía que no permitía y no facilitaba las labores agrícolas. Lo que tocaba en suerte es lo que te corría en suerte, por eso es una suerte. Curiosamente, sistema de la suerte que no es exclusivo de aquí, se utilizó en Fasnia, se utilizó aquí, se utilizó en San Miguel, se utilizó en el norte. Quizá en Fasnia, porque fue el primero de todos donde se puso en marcha, fue el único que funcionó de una manera adecuada para lo que estaba planeado, para el reparto de las tierras entre los vecinos. Cuando ya se repartieron el resto de lotes y suertes en otros municipios, en otras comarcas, ya parece que se habían dado cuenta de que eso era un negocio y determinadas personas, determinados terratenientes, digamos que tuvieron la suerte de que le tocara el trozo bueno en detrimento de quien le tocó
el trozo malo. El trozo malo. También en cuenta que eso supuso, en gran parte, por ejemplo, la deforestación del monte de Farni, porque ya se puso a roturar el cultivo, ya se puso a roturar. Estos montes eran montes comunales, y es una cosa que a nosotros nos suena muy extraña porque nos suena de la península, pero estos son zonas de aprovechamiento comunal, no solo de pastos, sino de leña. Es un término que aquí no hay montes comunales. No, aquí no hay montes comunales, pero los hubo. En península sí. Los hubo. Estos eran montes comunales y se ha llevado un aprovechamiento comunal. Entonces pasa lo que siempre pasó durante la Edad Media en Europa y en otros lados, que es ganamos o perdemos. Sí, tengo un trozo de terreno que es mío, que ahora yo labro, yo cultivo y tal, pero pierdo unas fuentes de ingreso que, como era la leña, como era la creación de carbón, como era la pinocha. Es que lo que estuvimos comentando, ¿no? Que subimos por una zona que ya el topónimo te da una idea de a qué se dedicaban aquí en aquella época. Subimos por el arrastradero. El arrastradero, donde se arrastraban los pinos, hasta el embarcadero del Tablado. Otro día, hoy estamos en monte, pero otro día que estamos en playa, hablaremos del otro gran desconocido de todas estas zonas de que vienen desde la ladera de Weimar hasta allá, hasta la punta del Porí, y son los embarcaderos del Tablado, el embarcadero de los Roques, la punta de la Cera, la gran bahía natural que estamos viendo aquí delante, que es el gran puerto de la comarca, que es la bahía del Porí, y cómo antes de que las infraestructuras estuvieran creadas y tuviéramos carreteras, ni siquiera carreteras. Eso fue principio del siglo XX, o sea, de ahí para detrás. La gente de estos pagos le salía más rentable comerciar con Las Palmas que comerciar con Santa Cruz. Embarcaban en barcos hacia Las Palmas para vender el queso, para vender la leche, y de ahí traían, porque era más cómodo, porque la corriente y los vientos te llevan mejor hacia lo que es Las Palmas que subir hacia Santa Cruz. Es otro gran desconocido, pero eso lo haremos en otro momento, que hablemos de los grandes desconocidos que son las costas, o las escasas costas vírgenes tampoco, porque están antropodizadas, pero no masificadas turísticamente, que no son destinos turísticos. Mira, una cosa, Enrique, que es uno de los motivos que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Porque queremos hablar de la Casa de Frías, pero como de una manera natural, no de la manera en que se hablan en estos programas de misterio, que a mí me parece una tomadura de pelo exagerada, ¿no? Sino que de lo que un poco es la historia del lugar. Y creo que hemos elegido la persona adecuada porque tú conociste a una de las personas que conoció o que vivió en aquel momento los fenómenos que se produjeron aquí, que es Alejandro Cabrero y sus hermanas, ¿no? Sí. Háblanos un poco de esa historia. A ver, ¿de qué quieres? ¿Que te hable de Alejandro? ¿O de mí? Alejandro Cabrero era un señor, ya falleció, un reservorio de lo que era la tradición, la sabiduría popular, y sobre todo unas formas de vida que quizás no se alejaban mucho de lo que era la vida aborigen en esta zona. Alejandro Cabrero, yo conocí a Alejandro Cabrero, pero hubo otros muchos. Estaban abajo en la Gesa, estaban en la Majada, había otros muchos, pero Alejandro Cabrero yo lo conocía. Alejandro Cabrero vivía debajo de las casas de San Antonio, el Chifira, en lo que es la Morrajea. El pueblo que me comentaste antes que está abandonado. Y yo no sabía que había un pueblo ahí que se llamaba San Antonio. Sí, San Antonio, el Chifira, la casa del Chifira. El Chifira, el Pinal o Archifira. Por coincidencia o por supervivencia, los tres nombres significan lo mismo. Ar es el prefijo para el en guanche. Chifira significa Pinal en guanche. Archifiras, el Chifira o el Pinal significan las tres cosas exactamente lo mismo, el monte, el Pinal. Y él vivía ahí en la Morrajea. Ahora tenemos en cuenta que ahora en coche te puedes poner de Fania en 20 minutos pasado, pero en aquella época era un pateo caminando de Fania arriba al Chifira. Cuando tenía que subir eran 4 horas caminando, 4 o 5 horas caminando. Y él vivía ahí, y él fue, como tantos cabreros que vivieron en esta zona, de los que vivieron la historia de los miedos de Fría, el miedo de Fría. El miedo hay que ponerlo en contexto, porque en el dialecto de esta zona, en el dialecto canario, un miedo no es una emoción, un miedo es un fantasma.
Cuando se habla de los miedos de Frías... Un fenómeno paranormal. Un fenómeno paranormal. Cuando se habla del miedo de Frías, los miedos de Frías, no se habla que el señor Frías tuviera miedo, sino que había unos fenómenos paranormales, unos fantasmas, unas cosas inexplicables que se daban en estas casas. Sí, pero lo curioso de todo esto, ¿no?, es que no es algo que sucedió hace 70 años, en los años, 80 años, en los años 40, creo que fue en el año 43, cuando se empezaron a producir esos fenómenos, ¿no? Creo que la décima que de Pepe Urbano, que habla sobre los miedos de Frías, si no me equivoco, y estoy hablando de cabeza, decir que me perdonen, es del año 48. Y él es probablemente esa décima de Pepe Urbano, y eso fue quien más hizo por preservar la memoria, la tradición oral. La tradición oral, la memoria de los hechos que acaecían en esta casa, que por lo visto tenían mucho que ver, según cuentan especialistas actuales, con fenómenos de telequinesia, con fenómenos de objetos que se movían solos, platos que salían disparados. Que habrá entrado a la casa, habrá visto que esto son las casas frías, pero son pequeñas, esto no tiene 3 metros. Cuartitos. Que salían disparados, platos que salían disparados de la alacena hacia las paredes de enfrente. Cajones que se abrían solos. Y tenían mucho que ver con ese tipo de temas de poltergeist, de telequinesia, más que con apariciones espectrales en sí. Yo vi una pequeña entrevista que le hicieron a Alejandro en el año 97 y él contaba que normalmente los fenómenos se producían en torno a mediodía cuando iban a comer, y que a lo mejor pues tenían un plato con papas guisadas sobre la mesa y el plato salía volando y se estallaba contra el techo. Y que en otras ocasiones pues incluso caían piedras. Él hablaba de unas piedras de colores como humedecidas, como si hubiesen sido recientemente escupidas. Lo hablaba así, ¿no? Y que llegaban y se paraban antes de llegar al suelo y que se acababan como si fuesen colgando de un hilo, o sea. Sí, porque Alejandro hablaba con un lenguaje muy llano, muy sencillo de lo que era. De hecho, Pepe Urbano, que de su propia décima, tú ves que él es muy descreído de estos acontecimientos, lo achaca en su manera. Hoy en día sabemos que eso físicamente imposible, pero era la explicación lógica que le daba en esos momentos a fenómenos de magnetismo, que alguien mediante algún tipo de magnetismo estaba haciendo mover objetos, caer objetos, con el fin de que la gente tuviera miedo, tuviera pánico, para apropiarse o quedarse con estos terrenos. Era la explicación que él daba. Pero, al respecto. Te voy a comentar una cosa, ¿no? No es algo que yo suelo comentar en exceso, ¿no? Mi padre es gomero, mi padre va a cumplir 90 años en octubre, y de las historias que contaba cuando éramos pequeños, él hablaba de una gente que tenía la facultad de mover los objetos sin tocarlo con las manos. Y hablaba, por ejemplo, por ejemplo, la gomera, que es típico en las morteras. Una mortera la desplazaban por toda una habitación. Esa persona, decían ellos, que tenían esa capacidad. Y ese cuento siempre lo hacía mi padre cuando yo era pequeño, y te llamaba la atención lo de la casa de Frías, ¿no? Como yo no sé, porque yo soy bastante escéptico en todo esto, sinceramente, ¿no? O sea, me gusta y siempre me ha gustado. Estudio, pero no soy la persona más adecuada a lo mejor pues para hablar de este tipo de fenómenos, porque le busco una explicación científica a algo que la debe tener, o sea, no me cabe la menor duda, pero no dejo de pensar, oye, que ellos son personas que vivieron esos fenómenos, y que no solamente se vivieron aquí, sino que sus hermanas, por el tema del miedo y demás, se fueron para Weimar, y en Weimar, en las casas en las que vivían sus hermanas, también se producían los mismos fenómenos. Sí, yo te digo, Pepe Urbano lo lleva a fenómenos de magnetismo, pero tú lo estás hablando desde la telequinesis, la capacidad que supuestamente tiene ciertas personas de mover los objetos con la mente. También no olvidamos que todos somos hijos de nuestro tiempo, y nosotros no podemos mirar con los ojos del 2026 lo que pasaba en los años 40. Era una sociedad que venía saliendo de una guerra civil, era una sociedad que venía imbuida de una presión religiosa muy importante. Estamos hablando, que ya lo vamos con Alejandro, que las maneras, las formas de vivir no diferenciaban tanto de lo que era el ex aborigen. De hecho, Pepe Urbano, en la tercera estrofa de la décima,
que esa no la recuerdo. No recuerdo. Luego nos dice la décima completa. La décima completa, no recuerdo la primera y la segunda. La tercera estrofa denomina a los fenómenos el perrete. El perrete, porque allí está el perrete. El perrete, yo creo que todos lo sabemos, el perrete es la designación que se daba en estos términos al demonio, porque el perrete se aparecía en forma de demonio, igual que se le aparecía a los guanches en forma de demonio, fue el famoso Guayota del Teide, o los tibicenas en Las Palmas. Es que me estaba acordando de eso, de cuando estuvimos en el programa a Carlos, no recuerdo el apellido ahora, Carlos Pérez Simanca, que a ver si lo volvemos a tener en breve, nos habló en uno de los programas que hicimos con Empaquetado hace un par de meses del tibicena de Las Palmas, ¿no? De esos fenómenos extraños, la verdad que me pareció interesante. Vamos a ver, lo que yo comentaba al principio. Me cuesta creerlo, pero cuando alguien te cuenta eso, dices tú, coño, tiene que tener alguna base. Sí. En este caso, por ejemplo, la tradición oral que nos ha llegado hasta nuestros días a través tanto de Alejandro el Cabrero como de sus hermanas, pues me dicen, oye, me hacen pensar que algo pasó, que tiene que tener una explicación, no sabemos cuál, pero que algo pasó. Sí, pero que hay que tenerlo también, ya te digo, en su contexto. De perrete viene una expresión muy usada todavía en Fania, no sé si en otro lado, supongo que sí, que es el famoso cruz perro maldito. Cruz perro maldito es una exhortación para protegerse del demonio, porque el demonio es el perrete, es el perro que se aparece por la noche, que se aparece entre las nieblas, es un mundo de supersticiones. Cuando la vida... Creo que se hace algo de eso. Sí, cuando la vida es muy difícil, cuando las condiciones de vida son muy difíciles, se busca ayuda donde haga falta, en el cielo, en la tierra, en el perrete, donde sea, porque cualquier ayuda que te ayude a sobrevivir y a mejorar lo que es tu vida, queda poco. Es en ese contexto de un mundo también oscuro, de supersticiones y tal, viene el tema de los miedos de fría, que digo, no podemos verlo hoy en 2026, un día como estamos hoy, soleado, precioso. Decimos, ¿y que esta gente estaba aquí dentro? ¿Y de qué carajo se asustaba? No, pero no solamente eso, sino que pero hay que vivirlo. Lo que tú acabas de decir, o sea, esto era su subsistencia, porque eran gente que vivían aquí arriba, vivían dos familias, vivían de las cabras que poseían y lo poco que podrían plantar por la zona, ¿no? Que ya vemos que precisamente no abunda el terreno llano, sino más bien todo lo contrario. Entonces, las condiciones vitales tenían que ser terribles. En lo que hablamos, aquí se venía de mudada, porque se venía de mudada, o sea, esto no son zonas de asentamiento perpetuo, aquí se vive desde finales de junio hasta que llevan los primeros fríos en septiembre, cuando se puede aprovechar el pasto, se planta el trigo de secano, se cogen las papas de grelo, cuando se puede aprovechar económicamente esta zona, cuando los días se hacen cortos y la niebla baja. A ver, aquí nieva, aquí no, de aquí hacia abajo nieva lo que no se sabe cada X años. Entonces lo que se aprovecha, estos son zonas estacionales, y aquí vivían pero las hay por toda la comarca, ¿eh? Sí, lo estamos hablando, aquí vivían dos, allá en la casa de la Marquesa otros dos, en San Antonio, que era como el núcleo, aunque parezca risa, era el núcleo de esto, porque tenía un bar-venta que abría, que vendía aceite, vivían 4. En el Burgado vivían 3 más. En la pasada del Hornito vivían 2 más. Y sinceramente, para ir a caminando de aquí a San Antonio, puedes estar 2 horas caminando para llegar allá y volver. Sí, y eso parece que está ahí al lado, pero hay que atravesar mucho barranco, amigo. Sí, y eso es lo que era la vida en esta zona, y con quién se relacionaban. O sea, ellos se relacionaban entre sus propios habitantes de esta casa, y esporádicamente, si el día está bueno, no tuviste que hacer, saliste, me asomo hasta allá, hasta la Marquesa, a ver a don no sé qué, o vamos hasta allá, hasta San Antonio, a ver si está Antonio Rogelio compramos. La velocidad vital de esas personas era distinta a la nuestra, ¿no? Sí. Que nosotros quizás vivimos demasiado rápido. Ellos, lo que estamos haciendo nosotros ahora, conversar, sentarte aquí al sol tranquilamente. Ahora no tenemos vino, ¿no? Pero tomarte el vino y un poco hablar de cuáles son tus planes para los próximos meses, semanas, es que no tenían otra cosa que hacer. Era una vida más corta pero más lenta. Se vivía en una vida mucho más corta que la nuestra, pero se vivía más lento. Más despacio. Nosotros vivimos una vida de minutos, de horas. Ellos vivían unas vidas
de semanas, de meses. Esos eran los tiempos vitales de ellos. El tiempo de la muda, el tiempo que estaba aquí, el tiempo de la cosecha, el de las papas, cuando nacían los baifos. Esos eran los tiempos nosotros. Los tiempos nuestros son de horas, incluso minutos. Tengo que estar a las 8 arriba porque a las 8:45 entro no sé qué, porque a las 10:20 salgo a no sé cuánto, porque a las 8... Lo tenemos todo pautado y cronometrado. Cronometrado. Ellos vivían sin reloj. Sí. Con el amanecer y con el anochecer. Una de las cosas que comentaba Alejandro, y a mí me resultó curiosa y llamativa, es que según él, esos miedos aparecieron aquí en Frías, pues porque alguien les echó una maldición. Una pareja de hermanos, al parecer, querían quedarse pues con estas tierras y con el ganado que ellos tenían, y les echó una maldición. Al parecer, según contaba Alejandro, a mí me resulta llamativo, ¿no? Porque hablaba de magia blanca y de magia negra. Digo, contra, ¿cómo podía saber este señor, que era pues prácticamente analfabeto, lo que era los dos tipos de magia que habitualmente se usan? Y él decía que cuando utilizaba la blanca todo iba bien, pero que cuando utilizaba la negra las cosas se complicaban de una manera especial. O sea, hombre, es curioso porque yo esos términos de... A ver, el tema de las maldiciones, volvemos a lo del principio. Cuando la situación de vida es complicada, cualquier ayuda es poca. Igual que se recurre a fuerzas benéficas, se puede recurrir a fuerzas maléficas para conseguir un objetivo. Yo el tema de la magia, la verdad es que no lo había escuchado. Yo siempre había tenido entendido. Ellos creían mucho, lógicamente, y eso lo sabemos todos, en lo que es la magia, en lo que son las brujas, la brujería. Hombre, que aquí al lado tenemos el bailadero de las brujas. El bailadero de las brujas. El bailadero de brujas, corrupción de un nombre aborigen, porque el nombre real es el baladero. Baladero. El baladero, porque ahí se llevaban los guanches, llevaban las cabras a balar, se separaban los baifos de las cabras. Cuando no llovía, se separaban los baifos de las cabras y se dejaban a que estuvieran solos. Y cuando los baifos empezaban a llorar, a balar, a llorar, se suponía que los dioses o Acorán sentía pena, miraba a la tierra y dejaba caer la lluvia. Por eso es el bailadero. El bailadero es un baladero porque realmente tiene una etimología común. Brujería o religión cristiana. Siempre se mezclan los dos. Se mezcla. ¿Te das cuenta, eh? ¿Por qué lo han querido mezclar también? Evidentemente, ahí quería yo llegar. El uno se superpone sobre el otro, ¿no? Porque luego fíjate tú que también esto lo he leído, ¿no? Un poco pues para documentarme sobre lo que era la zona y demás. Hablan de que llega, porque todo esto sucede en los años 40, como comentamos al principio, un espiritista cubano, y este espiritista se mete dentro de la casa, en cada uno de los cuartos, le dice a la familia que se mantengan por fuera, que no sean, que no entren, bueno, y empieza a hacer su sortilegio, empieza a hacer pues lo que hagan ellos, pues para tratar de eliminar esa maldición. Y lo que comentaban es que, oye, no se sabe si debido a ello, o debido a que se cansó el que lleva la maldición, o que se le agotó el imán, o lo que fuese, pasado un tiempo, los fenómenos dejaron de producirse. Lo que es curioso es el tema del espiritista, porque yo el espiritista no lo había oído nunca. Lo que sí te marca la tradición oral, y está más que claro, es que subió el cura de Fania, Padre Ramón, que lo llamaban, yo Padre Ramón no sé ni quién era, lógicamente, pero el Padre Ramón lo llamaban. Incluso también subió el dueño de estas tierras. Pero Padre Ramón subió y era un exorcista, un exorcismo. Padre Ramón vino aquí a hacer un exorcismo. Porque esto luego se conoció en toda la isla, al parecer. Sí, a rezar Ave María, a rezar Padre Nuestro, y cuentan que cuando Padre Ramón, que era un cura de esa época, que había venido a hacer un exorcista, cuando volvió a Fania volvió espantado. Volvió atemorizado de lo que había vivido en esta casa, y era el cura que había venido a hacer el exorcismo, como digamos, ayer. Eso sí se cuenta realmente, que el cura subió, hizo su rezado, y que cuando volvió él no quería hablar mucho, pero estaba completamente... Y el que era propietario también dice que una vez hablado con los que estaban aquí de medianeros, bueno, pues le contaron un poco la casuística de lo que estaba sucediendo en la casa de Frías, y él dice, oye, no, pues yo paso una noche ahí, y así verán ustedes que no pasa nada. Y el hombre salió también despavorido, porque dice que estaba en torno a unas barricas, y que empezaron a moverse también las barricas, y no, y Dios mío,
uno ignora, sinceramente, o sea, lo vuelvo a decir al principio, lo que llevamos hablando, son cosas que tienen que tener una explicación, no sé cuál la tienen que tener, pero que los objetos se movían y eso ocasionaban pues esos miedos de lo que estamos hablando, o sea, y es un poco la tradición de la que estamos nutriéndonos de lo que nos han contado los que la vivieron. Lo que es cierto es que mucha gente en el Escobonal, en Fania, daban por cierto los fenómenos que se daban en esta casa, igual que hay mucha gente que era, digamos, escéptica. Hubo mucha gente, muchísima gente que daba por cierto y comprobaba, y todavía hay, hablando con alguna gente muy mayor que tal, que te da por cierto que los fenómenos que se daban en esta casa fueron reales y existieron. Por lo menos lo interiorizaron en su vida como parte de su día a día en aquella época. Lo que sucede siempre con la tradición oral, que en ocasiones llega a nosotros contaminada, ¿no? Porque por el camino se le van añadiendo pegotes y demás. Yo, por ejemplo... Se va embelleciendo, se va embelleciendo... El relato. Se va embelleciendo el relato por gente que lo transmite posteriormente, y otra parte son temas que no son de tradición oral, sino trasladados por escrito, porque no... Nuestro antepasado, hace 40 años, muchos eran analfabetos, pero no vivíamos. Lo que yo te comentaba a mí me resulta un poco chirriante que Alejandro hablara de magia negra y de magia blanca, igual que también me resulta un poco raro el tema de que apareciera por aquí un espiritista cubano. Lo de la iglesia lo tengo claro, que seguramente iba a venir el cura, eso sí o sí, pero hay cosas que siempre chocan. Entonces dices tú, bueno, ¿dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad? Ahí hay una frontera que muchas veces se diluye. Es una frontera. Digo, se embellece la tradición, se embellece la historia, porque es una historia buena, nos gusta a todos, a mí el primero, y cuanto mejor es la historia, más nos gusta. Hay veces que se desvirtúa añadiendo temas foráneos, y hay veces que se transmiten por historia oral temas que no son de historia oral, que son historias contadas de otras partes. Yo estaba recordando el tema del cometa Halley. Me gusta. En 1912 se creó un clima de paz. Oiga, yo soy de los que lo vivió, tú también, en 1986, que pasó, y vuelve a pasar, no se sabe, bueno, ya estaremos calvos, probablemente. Por lo visto, en 1912 se generó un pánico en aquella sociedad de aquella época, y surgieron unos versos que decían: no te apures, Enriqueta, que el mundo no se termina, porque ya la mallorquina le cortó el rabo al cometa. La mallorquina supuestamente es una bruja que con unas tijeras hizo un sortilegio, un santiguado, y cortó el rabo al cometa. Eso que se transmite como historia. Pero me resulta curioso, ¿no? Que aquí en Fania también vivieran eso, lo del... Bueno, Fania, la comarca de todo lo que es Weimar y todo lo que es la zona, se viviera el tema del cometa, ¿no? Yo pensaba que era algo que solamente los científicos eran los que eran conscientes de ello. Se vivió, pero lo que es el tema de la historia oral es que esa historia no es una historia oral cierta. Son versos de un punto cubano, de una historia que sucedió en Cuba, que a su vez los emigrantes, cuando retornaron de Cuba, trajeron, no olvidemos que esto, como decía el compañero Luis Piernavía, un buen amigo mío, un muy poeta, Canarias es el Caribe Atlántico. Las relaciones entre Cuba, Puerto Rico, Canarias, entonces hubo muchos migrantes, y esos trajeron, y se asentó de tal manera en lo que es la subconsciente, la tradición, que todavía se repite mucho Fania, los versos: no te apures, Enriqueta, que el mundo no se termina. Otro caso muy, muy similar. Mi abuela era muy aficionada al romance, siempre romance, y decía unos datos, una estrofa de un romance ya con más carga política, que decía: después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones subieron al trono el 14 de abril. Eso lo decía llevar de un romance. Me gusta. Pero eso es parte de una copla que se grabó de un cantante de copla republicano, que ella a su vez me lo transmitió a mí como un romance junto con otros romances. Contaba romances de condes medievales, contaba muchos romances. Quería yo también llegar ahí, ¿no? Porque yo una de las cosas que me arrepiento en mi vida es no haber grabado los romances que sabía mi bisabuela, que me lo recomendó y casi me lo encomendó don Pedro, el profesor que tenía de literatura en segundo de BUP. Yo no lo hice.
Porque a mí me parecía en aquella época un rollo y hoy me arrepiento. Porque mi bisabuela sabía muchos romances, era una señora que no sabía leer y escribir, pero tenía una memoria prodigiosa. Es cierto. Y yo recuerdo que uno de los romances que ella cantaba, con el tiempo averigüé que era el romance de Roldán, el franco que cruzó los Pirineos. Pues ese romance llegó a Canarias y mi bisabuela, que nació en 1883, lo contaba de pe a pa, o sea, dice tus contras. Ahí debería un día hacer. Es una pena, ¿no? Que todo sea, y culpa mía, ¿eh? Yo peor que yo sí los cogí, los apunté, los llevé en libreta y después perdí la libreta y no saber dónde está. Pero un día habría que hacer un estudio porque eso fue un sistema de sincretismo entre lo que fue la población aborigen y los conquistadores. La población aborigen era una población, si era realmente iletrada. Y las poblaciones iletradas tienden mucho a fortalecer la memoria oral. Homero cantó la Ilíada y hasta 300 años más tarde no se puso en escrito y la gente sabía la Ilíada, porque el hecho de no tener un soporte escrito que te permita transmisión de información te hace que esa información se transmita de otra manera, en este caso mediante la memoria oral. Entonces los guanches arraigó fuertemente lo que fue las tradiciones de los romances y son parte del arcaísmo, porque no olvidemos que el pueblo canario, respecto a la evolución de la península, es un pueblo realmente arcaico, tendiente a mantener... Era. El pueblo... Estamos muy contaminados. El pueblo tradicionalmente, en los años que estamos hablando, de los años 40, era un pueblo muy arcaico. Y hasta los 80... Con giros dialectales, con muchos asuntos que tenían dentro de su tal, que podían ser aborígenes, pero podían haber venido con los primeros conquistadores, que eran gente prácticamente medieval. Es una pena, porque a principios de los 80, finales de los 70, hubo una efervescencia impresionante, un poco pues para recuperar todo lo canario, y todo eso se ha ido diluyendo. Sí, ¿no? Sí, a lo largo, sobre todo a principios de los 80, los 70 fueron más complicados porque fueron años más difíciles, pero a principios de los 80 hubo un resurgimiento, no un resurgimiento nacional, sí, un resurgimiento, un intento de preservar y recuperar la memoria, una memoria que teníamos olvidada porque veníamos de años no olvidemos, el franquismo fue una tabla rasa cultural, no solo en Canarias, en todos los territorios, eliminaba cualquier tipo de diferencia. Uniformidad. Sí, se veía mal los giros dialectales, este no sabe hablar, este no sabe tal, los usos propios se miraban mal porque habían sido relegados al ámbito del campo, en la gente que era alguien, era igual en Sevilla, en Santa Cruz. Luego te cuento yo una cosa, porque vamos un poco también a hacer un cambio de juego y nos vamos a ir ahora hasta otro tema. Aquí nos tenemos que quitar la gorra. Sí, aquí hay que descubrirse porque hay que mostrar respeto por lo que no se debe nombrar. Nosotros no creemos mucho en esto, pero las precauciones nunca están de más. No solamente eso, sino que también un poco lo que se trata es de ser, digamos, consciente de la historia que se vivió aquí en su momento y de que hubo gente que lo pasó mal y demás. Y aparte, yo creo que lo cortés es descubrirse la cabeza cuando uno entra en una casa desconocida. Y te estaba comentando antes que yo fui uno de los niños afortunados en los años 80, porque estando en quinto de GB, mientras muchos niños estudiaban los ríos de España y los trenes y demás, pues a mí me tocó una maestra que nos dio temas canarios, y tuve la suerte de que cuando... aquello de Historia de Canarias... Efectivamente, el libro ese famoso de Natura y Cultura, de las Islas Canarias. Pues yo fui de los niños que estudió con 10 años con ese libro, porque la señorita Ángeles, que años después me enteré que es la madre de Alberto Rodríguez, yo en aquel momento lo desconocía, pues lo que nos enseñó es lo que fue la conquista, lo que era un banot, lo que era un gánigo, un poco toda la tradición cultural, e incluso en aquella época que se estaba haciendo lo que es el parque marítimo en el puerto de la Cruz. Vale. Pues nos habló de César Manrique, nos habló de su obra, nos habló de temas que hoy nos parecen normales, pero que en aquella época era ir contracorriente, ¿no? Sí, era un absoluto revolución. Veníamos de un mundo donde aquí se aprendían los ríos de España, las cordilleras, y no había más cultura y más historia que ni siquiera la historia peninsular o la historia de España. La historia impuesta, leído por eso, porque yo siempre digo que todos somos hijos de nuestro tiempo y todos miramos
La historia es siempre un relato contado desde la hora. Tú no puedes... Y desde el ganador. Sí, sí, o del que sabe escribir. Hay veces que normalmente se cuenta desde el bando del que sabe escribir. Pero es un relato que vemos con los ojos nuestros, de nuestra cultura, de nuestra vivencia. Entonces, siempre es bueno, por eso es bueno que hayamos entrado aquí dentro, porque aquí vemos cuánto puede tener esto. Esa pared puede tener 2 metros y esta 4, tal vez estaremos dentro de 8, 10, 12 metros cuadrados, no estamos más. Y aquí vive una familia, ¿eh? Sí, en estas 2 habitaciones vivían una familia, en una dormían y en otra tal, y eran polivalentes. Yo me imagino que aquí habría 2 estanterías, un arcón, un catre de viento, y muy pocos más, una palangana de metal. Tampoco aquí arriba necesitaban mucho más. O sea, no. Y si tú te pones a pensar un poco en cómo era tu vida en los años 80, muchas de las cosas que hoy nos damos por supuestas. No lo necesitaba. O sea, a mí cuando me preguntan mis hijos cómo nos comunicábamos nosotros en nuestra juventud, digo, pues tú quedabas en un sitio, oye, pues nos vemos toda la plaza de San Pedro a tal hora. Y ya está. Y los que estaban llegaron y los que no estaban es que no vinieron. Punto. No había otro de vamos arriba a ver por qué no vino. No, los que estaban fue los que vinieron y los que llegaron vinieron. Y nos creamos unas necesidades, o no han creado realmente unas necesidades. Absurda, vivimos con pendientes de un teléfono, parece que si no olvidamos el teléfono tenemos que volver para atrás. ¿Tú hoy te lo olvidaste? Yo me lo olvidé y estoy pensando en él, por eso saqué la conversación y estoy pensando en él. Tenemos que volver para atrás porque no tenemos teléfono, vivimos en otro mundo completamente distinto. Pues imagínate cómo sería vivir aquí hace 80 años. Y vivimos en otro problema también completamente distinto. En aquellas épocas del primer franquismo, de la posguerra, se vivía una cultura que el gobierno de manera sistemática, y era un tema ideológico, había hecho una tabla rasa y era todo igual. Y ahora vivimos en ese mismo problema, pero ahora es aún más complicado, porque ya no es una imposición, es un tema de la forma de vida, la intercomunicación, el no sé qué, en vez de haber llevado a una riqueza, un intercambio de cultura y riqueza, ha llevado a homogeneizar todo lo... Es lo que comentábamos cuando subíamos, ¿no? Que hoy un niño de la Zarza o de San Juan de la Rambla o de la Rajita, bueno, de la Dama en La Gomera, pues prácticamente... No tiene diferencia con otro y conoce los mismos cantantes, escucha la misma música, hablan de la misma manera, ha tendido todo a homogeneizarse y eso nos va a generar un problema porque eso va a llevar a una pérdida de lo que es la riqueza, no solo en Canarias, en todo el mundo, de lo que son las riquezas propias, porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero nosotros no podemos construir nuestra idiosincrasia. Nosotros somos así y todos los demás son iguales, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero tenemos que saber que el leonés tiene la suya, el gallego tiene la suya, el extremeño tiene la suya, y no es que seamos, no es un ni mejores ni distintos. No es nosotros frente a ellos, son muchos nosotros distintos, y si eso se pierde hacia uno el conjunto, eso lleva ya a niveles internacionales de una cultura y una forma de vida internacional, que ya es la que tenemos realmente nosotros los países desarrollados más, pero terminará imponiéndose en tal, y realmente es una pena. Por eso es bueno grabar este tipo de programas y este tipo de historias, porque por lo menos quedará, no sé si siempre o no, pero quedará algo. Va llegando la hora de cerrar el programa de hoy, emplazarnos para en un futuro inmediato volver a hacer algo pues para mantener las tradiciones orales y que, como tú bien comentas, lo que sabemos y lo que ha llegado hasta nosotros no se pierda. Hay un amigo, Febe Fariña Pestano, que es el cronista oficial de Arazo, que siempre habla de la necesidad de escribir la tradición oral, porque es la única manera de fijar ese conocimiento pues para que no se pierda. Sí, pero... Y me gustaría pues también emplazar a Febe a que se presta a hacer un programa con nosotros pues para un poco hablar de todo esto que estamos comentando, que yo creo que es harto interesante. Yo, si me permite un inciso antes de terminar, siempre he tenido el corazón partido respecto a eso. O sea, hay que transmitir la tradición oral
la tradición oral, porque si no se pierde. Pero yo tengo una magua siempre dentro con ese tema. En el momento que la tradición oral se pase por escrito y tal, ya deja de ser propiedad del pueblo. Ya está escrita, está fijada, ya no es algo vivo que cambia, que evoluciona, que viene, sino pasa a ser parte ya de un concepto más estable. Yo siempre he tenido el corazón dividido al respecto, por eso yo nunca, siempre me ha supuesto un problema interno lo que es fijar la tradición oral. Oye, de una manera. La tradición oral ahora se hace a través de los podcasts, o sea, Sí, tampoco también, creas tú que bueno, vamos son tradición escrita hablada, pero mal encaminado. Oye, un placer la conversación que hemos tenido durante la mañana de hoy y los emplazamos a todos a un nuevo programa del Empaquetado en las próximas semanas. Venga, suerte.